Bueno, yo conocía la obra de Santiago Loza, que es, yo creo, ahora mismo el autor vivo más representado en Buenos Aires, y soy muy admirador, devoto fan de sus textos. Así que yo este texto no lo conocía, pero cuando José Miguel Lona India me lo hizo llegar, lo leí ya con muchas ganas, ¿no? Porque tenía la intuición de que me iba a gustar mucho, y efectivamente me encontré con un texto que, como todos los de Santiago, es súper fino, es como un texto poético, pero con un lenguaje que encuentra la poesía en los lugares más cotidianos. Lo que yo admiro mucho de Santiago es el modo que tiene él de mirar la realidad desde lugares inusuales y redescubrirnos la extrañeza de lo cotidiano, ¿no? Como ahí en las situaciones que parecen más triviales o más banales, se esconden desde misterios hasta cosas que uno no ve a simple vista, ¿no? El título es precioso, ¿no? Sí. Me hubiera encantado que se me ocurriera a mí para alguna mía. Nos habla de, bueno, cuenta una espera, la espera de Miriam con su hijo, que están esperando al padre para internarlo. El chico no habla en toda la función, y hace tiempo que no habla en la vida, en la relación, en su vida con la familia. La madre Miriam dice, en un momento lo nombra como bipolar, entonces entendemos que tiene algún tipo de enfermedad mental que por suerte Santiago no termina de cerrar. Sabemos que ahí hay un problema, y vemos claramente que hay un chico que en un determinado momento de su vida, y según dice Miriam, por unas lecturas que hizo, ha decidido retirarse del mundo, ¿no? Es alguien como encerrado en su cabeza. Y claro, está esta madre necesitando que ese chico la mire, ¿no? Y que esté ahí con ella, que esa relación exista y compartir el mismo presente, ¿no? Es como si estuvieran en tiempos distintos. Entonces, con esta situación tan teatral de la espera, lo que plantea Santiago es asomarse un poco al misterio de esa relación tan curiosa que es la relación materno-filial, ¿no? Al misterio del nacimiento, al misterio de la genética, al misterio de esto de ser una continuación, de haber salido de otro cuerpo. Un poco lo que te decía antes, uno va por la vida sabiendo que salimos de adentro del cuerpo de nuestras madres, pero con detenerse a pensar o a mirar ese acto un minuto, se revela todo su misterio, toda su extrañeza, ¿no? Y sobre todo lo que nos encontramos en la función es un personaje absolutamente entrañable y complejo, en el sentido de que no es capturable por una sola idea, que es el personaje de Miriam, que interpreta Isabel Ordaz. A mí lo que me gusta mucho también de ese personaje es su qué palabra que no voy a poder decir, impredecibilidad. Lo imprevisible que es, ¿no? Como uno puede leerlo al principio, si se queda solo con un momento de la función, como una mujer sometida, encerrada en su casa y que vive para satisfacer los deseos de su marido, pero luego avanza y ves que hay mucho más que eso, que, como ella misma dice, es otra cosa que no sabemos, ¿no? Ella dice en un momento que tiene hacia el final, tiene una especie de revelación, de epifanía, en donde dice: soy otra cosa que no sé. Y a mí ese texto, desde el primer momento, desde la primera lectura de la obra, me impactó mucho, porque con palabras muy sencillas dice algo que nos interpela a todos, ¿no? Esto de, bueno, todos somos otra. ¿Qué somos? ¿Qué es cada uno de nosotros? ¿Y qué son los otros para nosotros? Y vemos cómo en el mundo de las relaciones humanas el conocer al otro es, en definitiva, imposible, por lo menos inabarcable, ¿no? Desde la experiencia, poder llegar a entender la complejidad de los otros y de uno mismo. Y eso en la obra está como, yo diría, como vector principal, incluso en su estructura, ¿no? La misma obra se nos reveló como otra cosa que no sabemos, ¿no?
en su complejidad de mantener todo el tiempo estas dos Miriams que están ahí contradictorias pero sin conflicto, ¿no? A mí el mundo de la contradicción me gusta mucho y las obras que no pretenden dar ningún mensaje, sino más bien exponer una situación en toda su complejidad y que quedan ahí abiertas para que el espectador luego tenga algo que hacer con eso, son las que más me gustan. Y esta sin duda es muy fina en ese sentido. Lo que hay, yo creo, en ambos es un gran misterio. En uno parecería más evidente porque el silencio de un ser humano siempre es un misterio, ¿no? Porque somos seres hablantes. De un argentino ni te cuento, entonces, siendo un personaje argentino. Pero bueno, quitando este chiste tonto, sí que el misterio de alguien que decide no hablar está ahí como en primer plano. Pero luego, en Miriam, que no para de hablar, es otra forma del misterio, ¿no? Es un misterio que se va revelando en esas otras cosas inesperadas que va diciendo también ella y que se le van revelando a ella según las dice. Hay un deseo en ella por entender qué le está pasando y un uso del lenguaje como la herramienta para entender, ¿no? Ella dice, por ejemplo, en un momento que si uno entiende el primer momento del día, tal vez puede luego entender el resto. Entonces empieza a contar lo que ha pasado desde que se levantó esa mañana, el día tan tremendo en el que va a llevar a su hijo a internar. Y en esta minuciosidad de la mirada y de las palabras que elige para contarse estos hechos, se va revelando la complejidad y el misterio de lo más sencillo, desde secarse con una toalla hasta desayunar. Cada acción cotidiana es amplificada por la mirada de Miriam y de alguna manera redescubierta para todos nosotros, ¿no? Eso es algo muy de Santiago, creo, que uno ve sus obras, escucha o lee sus textos y genera mucha complicidad. Es como que te redescubre cosas que la costumbre tiene como adormecidas, como la maravilla que es secarse con una toalla limpia, por ejemplo. Un recuerdo, esta y todas. Para mí el teatro cuando está bueno es una máquina de recuerdos, de poner en la cabeza de la gente cosas que luego no se olvidan, cuando el teatro pasa, ¿no? Que pasa poco. Pero yo creo que está bueno, hay algo de lo efímero del teatro que hace que sea extraordinario esto de tener en la cabeza todavía, después de que ha pasado mucho tiempo, el recuerdo de esa experiencia única, de ese momento único que viviste con los actores ese día y con los compañeros de público ese día que viste la función. Así que si He nacido para verte sonreír queda en el recuerdo de muchos espectadores, estará cumplida la misión, creo. Es un largo y muy soñado proyecto que empieza con José Miguel Onaindia, como él ha dicho. Nos conocemos en Montevideo y después poco a poco él ha ido moviendo algunas cosas. Se puede decir que es el mentor un poco, el que principia este proyecto desde Montevideo. Luego luego se incorpora Pablo, me le presenta también José Miguel, luego la Abadía, el texto por supuesto de Santiago. Todo el equipo, todas las partes que configuran el proyecto es como un sueño, es como si hubiera escrito una carta a los Reyes Magos. Entonces, más allá de lo que ha dicho Pablo, que es todo muy interesante y que, como digo, suscribo cada palabra, me interesa mucho porque el personaje es femenino,
porque el protagonista es femenina, la historia está contada, a pesar de que Santiago es varón, desde el punto de vista femenino. Es una obra muy femenina que habla de los sentimientos, es un viaje por las emociones, a pesar de que evidentemente Miriam es un personaje, digamos, se puede situar en los años 50, 60, con lo cual su universo es de interiores, es un universo de cocina, es un universo doméstico con un gran drama, que es lo que Pablo os ha contado ya. Se nos abre todo un mundo interior eminentemente femenino. Esto no es habitual, porque normalmente los personajes masculinos son los que llevan sobre todo la acción siempre, ¿no? Esta es una acción interior, pero palpitante igualmente. Es un flashback, la peripecia ocurre en un tiempo real, y entonces es la historia de cómo Miriam va preguntándose, va inquiriéndose a sí misma hasta qué punto tiene la responsabilidad de lo que le pasa a su hijo, que es una enfermedad mental abierta, no hay un diagnóstico cerrado. Es un universo abierto también el de Santiago Loza, porque tiene mucho de poético, aunque es muy divertido, tiene mucha ironía también, ¿no? Entonces me interesó sobre todo que se narrara la narrativa eminentemente femenina de esta propuesta teatral. Hay mucha vida, hay mucho misterio, hay esta inaprensibilidad que tiene la existencia. Hay una parte que conocemos y otra parte que no descubriremos jamás. Hay un dolor, pero también hay una fortaleza por seguir adelante. Como yo decía hace poco, es una Sheherezade doméstica. Me gusta mucho también la propuesta de Santiago en cuanto a que confía plenamente en la palabra. Se podría decir que He nacido para verte sonreír es una maravillosa obra de teatro con su dramaturgia, pero también es un cuentacuentos. Miriam la salva la palabra. Eso me interesa a mí mucho, porque me interesa mucho la palabra, porque yo me considero narradora. Narramos, la vida es una narración perpetua. Estés encima de un escenario, escribas un libro, pintes un cuadro, hagas una película. Entonces me parece que Santiago Loza y Pablo, por supuesto, que tiene una sensibilidad exquisita, es a partir de ahora el gran alfarero para mí, dirige con mucha sensibilidad, pues estamos de acuerdo en ese aspecto troncal de la propuesta, la palabra y las emociones como basamento de la propuesta. Pues mira, a mí me gustaría lo que me gustaba a mí de pequeña, cuando iba al cine, que yo iba a ver películas de reír y de llorar. Pues eso es lo que yo quiero que sienta el público, que vibre, por supuesto, es el sueño de toda intérprete, y de todo artista y de todo creador, pero yo quiero que sea como la vida misma, que no tenga solo un color, que sea todos los colores, que a veces sea patética, que a veces sea trágica, que haga que se anime y ojalá nosotros lo podamos conseguir con He nacido para verte sonreír, esa peripecia, ese viaje, esa aventura, esa travesía que la haga con nosotros, que se lleve algo, un trozo de vida y un trozo de belleza. Me habló de esta obra Pablo cuando una de las veces que terminamos La Piedra Oscura, terminamos y me habló del montaje. Y ya lo primero que me atrapó fue eso, precisamente que no tuviese nada de texto y que estuviese presente en la escena todo el tiempo y trabajar desde otro punto, porque es un personaje especial y eso era lo que me motivó a cogerlo, bueno, y sobre todo el equipo, a Pablo, que lo conocía, y me encantaba trabajar con él y dije, pues para adelante. Sí, hay muchas maneras de trabajar sin texto, pero concretamente esta, que el personaje tiene un problema mental que no se especifica bien cuál es, también eso nos ha dado mucha libertad de poder trabajarlo y sobre todo de apoyar a Isabel, al personaje de Miriam, en todo lo que necesita. Y el personaje lo hemos sacado de lo que escribe Santiago.
y él lo deja muy abierto y nos ha permitido a nosotros pues, poder investigar o sacar detalles de diferentes enfermedades sin centrarnos en una sola. Creo que es al principio de la obra, hay una acotación que Santiago habla de el hijo es un sol y Miriam es su planeta que va girando alrededor, y creo que es buena definición porque al final, pese a que el hijo no hable y que esté presente, sin dirigirse, sin responder a todo lo que la madre le pregunta, todo gira en torno a él, y la reflexión que va haciendo Miriam la saca de él, la saca de la relación que tiene en ese momento con el hijo, de la situación concreta que están sufriendo ese día, que está a punto de llegar el padre para internarlo en un hospital. Y la relación creo que va a depender mucho del público, de lo que el público quiera ver, obviamente de lo que demos nosotros en escena y de todas las palabras que dice Miriam, pero la relación que tiene el hijo con la madre creo que la sacará el público. Es como un viaje de una madre desde el no conocer la razón que le lleva a tomar una situación tan dolorosa, que acaba en que no sabe si concretamente la ha llegado a conocer o no. No, es que hay 1000 definiciones, esa es la primera que se me ha ocurrido. Y en el caso del hijo no te la podría ni decir con palabras. A mí me gustaría mínimamente que el público saliese con un pensamiento nuevo en la cabeza, que saliese de aquí y que esta obra le haga pensar, aunque sea de camino a su casa, pero que haya algo que en el espectador le haga un pequeño clic, sí, te replantea de alguna manera. Va a ir todo centrado a la relación de madre-hijo, y pese a que es una relación madre-hijo poco frecuente, creo que toca temas que todos hemos padecido o disfrutado.